Hola, soy Manolo Castellano y dedico mi vida a explorar talento científico. En este podcast no hablamos de ciencia, pero sí hablamos de científicos, y de científicos que están cambiando el mundo. Hablamos con emprendedores, con profesionales de la ciencia que destacan en sectores como biotech, biofarma, biomedicina o agroalimentario, y también hablamos con recruiters, con headhunters que nos acercan al mundo de la selección de personal científico. Recordaros que este podcast es posible gracias a Talento Científico, una consultora de talento en la que trabajamos con CEOs, responsables de recursos humanos y managers de pymes y startups en los sectores de biotech y agri-foodtech que necesitan personal científico técnico altamente cualificado y les ayudamos a hacer más competitivas sus empresas y también a reducir riesgos en sus proyectos de I+D, reclutando y seleccionando el mejor talento científico. Hoy tenemos el placer de contar con Rubén Molina. Rubén es CEO de Initius, que es una empresa, una startup de diagnóstico y medical device dedicado a la salud de la mujer. ¿Queréis explorar talento científico conmigo? Allá vamos con la entrevista de hoy. Rubén, un gustazo tenerte en el programa. El placer es mío de estar aquí contigo, Manolo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Rubén, sí que es verdad que suelo intentar entrevistar a personas que tienen un recorrido muy amplio, ¿no? Que nos van contando un poco en qué problemas han ido encontrando en su carrera. En este caso, Rubén es bastante joven, pero ya ha tenido bastante de esos problemas, ¿no? Para tirar para adelante con un nuevo proyecto, con una empresa, ahora hablaremos de ella, de Initius. Pero me gusta empezar las entrevistas al principio. Rubén, tú tienes un perfil muy ingenieril que ha ido, no sé, ha ido evolucionando, ¿no? con el tiempo. Cuéntanos un poco el principio de todo. O sea, tú en tu mente estaba trabajar en el mundo de la ingeniería civil desde siempre. ¿Te gustaba la investigación? ¿Cómo fue eso? Pues, hombre, en realidad cuando cuento, luego hablamos de la empresa, pero cuando cuento un poco la formación que tengo y la empresa, qué tipo de empresa es, la gente se queda un poco como que no entiende la relación entre una cosa y otra. Pero, o sea, empezando del principio, como has dicho, sí que se entiende, porque yo soy ingeniero de edificación, de formación, la primera promoción de grado, además, y luego hice máster en ingeniería de estructuras. Entonces, la relación entre dónde empezó todo y ahora es que a mí dentro de ingeniería de edificación la parte que más me gustaba era cálculo de estructura y que es una asignatura que no le gusta a nadie en mi carrera. Y entonces me quise especializar ahí, pero intenté hacer el trabajo fin de grado enfocado en eso y la única línea que había disponible en ese momento, si no era un proyecto de obra clásico, era investigación. Entonces empecé a hacer el trabajo fin de grado básicamente en eso, en un nuevo método para analizar estructuras utilizando un tipo de onda, ¿no? Entonces me gustó tanto esa experiencia que dije, bueno, me voy a hacer un máster de estructura, de cálculo de estructura. Entonces, pasé de ingeniería de la construcción, de edificación en general, a ingeniería de estructura. Y luego de ingeniería de estructura había una asignatura que me gustaba mucho que era evaluación no destructiva. Y ahí era evaluar cómo un material tenía algún defecto interno antes de que ese se mostrara a nivel físico por fuera, ¿no? Que fuera visual. Y ahí se utilizaban ultrasonidos, se utilizaban emisión acústica, diferentes tipos de técnicas. Y también se podía aplicar a diferentes tipos de materiales. Entonces, en ese mismo máster ya empecé a investigar y a aplicar los conceptos clásicos de ingeniería que se puede aplicar a cálculo de estructuras de viga o diagnóstico de defectos en cualquier material, a un material muy concreto que era el tejido humano. Entonces, ahí ya fue cuando di el cambio a biomecánica, vamos a decir. Pero llegaste a trabajar, ¿no? Incluso en Jaén, en sí, civil. Sí, estuve en un... ¿Tú eres de Jaén? Soy de un pueblo de Jaén que se llama Martos. Hombre, sí. Y lo que pasa es que desde el año 2020 pues vivo en Bilbao, pero sí, soy andaluz. Muy bien. Cuéntanos un poco cómo fue esa transición de lo que a mí me gusta en el fondo es esto, en lugar de esto. ¿Cómo se hace eso? Pues yo creo que dar con la gente adecuada y con el proyecto adecuado, porque el primer proyecto, igual si no tengo la suerte de haber caído en el grupo que caí, que era bastante bueno, era un profesor que se llamaba Antolino, de cálculo bueno, era físico, pero de cálculo de estructura, igual no me hubiera llamado tanto la atención el tema de la investigación, pero la verdad es que fue algo natural y
como era así en esa época, yo también un poco que me gustaban mucho los retos y tal, y un poquillo friki, me gustaba mucho programar y tal, era la única parte que encontré relacionada con mi carrera que me encantaba. Entonces me enganché, me quedé totalmente enganchado. Entonces lo siguiente que busqué fue seguir con eso. Vale. Y de hecho llegaste a empezar la tesis, ¿no? Sí, o sea, después del máster empecé también otra investigación de temas de cáncer con ondas mecánicas, que terminé el trabajo fin de máster y empecé la tesis doctoral. Y entonces ahí es donde tuve el primer contacto con la tecnología que estamos ahora teniendo la empresa y fue en un laboratorio de investigación de ingeniería caminos, puertos y canales en Granada, que lo lideraba el profesor Guillermo Rus, que la verdad es que tengo bastante aprecio. Entonces, De ahí sacó. la semilla, o sea, la semilla inicial de Initius está ahí como spin-off Sí, sí, de sí. la Nosotros investigación. somos una spin-off de la Universidad de Granada y del SAS. Yo siempre cuento o sea, la historia, yo llegué en 2015 al laboratorio, pero esto viene de 2009 o así. Había un profesor de la Universidad de Granada que era muy bueno analizando la consistencia de materiales y entonces la Universidad de Granada estaba también relacionando ahí, pues intentando emparejar a buena ciencia que se generaba con necesidades médicas y ahí hablaron con un clínico del Hospital San Cecilio de Granada Ujú. y vieron que se podía aplicar la tecnología del profesor Guillermo Rus al campo de la medicina y ahí empezaron a desarrollar el producto que luego dio lugar en Itius. Ujú. ¿Y fuisteis rara avis o ya por aquel entonces empezaba a ser corriente hacer esa transferencia de resultados? No, no, no. De hecho, todavía cuando lo cuento yo lo exploto mucho, ¿eh? Esto de que viene del campo de la ingeniería civil lo exploto mucho porque capta mucho la atención cuando hace uno un pitch y tal. Y es raro, es raro. Y si viera la tecnología, pues es rara. No tengo que ir el producto, pero es un poco curiosa, un poco curiosa. ¿Y fuiste tú el que lo impulsó o fue un poco el La parte de investigación venía de hace mucho tiempo. Yo lo que pasa es que llegué a la universidad y cuando empecé a investigar, pues me pasó un poco el siguiente paso, que fue que empecé a ver temas de transferencia tecnológica y me enganché a eso. O sea, hice un curso en la otra Universidad de Granada con Juan Antonio Orellana y había ya desde la propia universidad se estaba empezando a impulsar que había un proyecto de empresa interesante, o sea, que había un posible proyecto que tenía bastante potencial. Ujú. Entonces yo llegué ahí y tanto Guillermo Rus como Rafael Muñoz, que otro profesor, vieron que tenía un perfil como muy emprendedor. Entonces dijeron, oye, ¿te parece si intentamos sacar una spin-off de aquí? Y dije, pues sí, sí, la verdad es que no me lo pensé demasiado y ahí fue cuando empecé a dedicarme a esto. Muy bien. Y bueno, y comenzamos con el día uno. ¿Y cómo se empieza el día uno como emprendedor, Rubén? Pues tuve suerte porque presentamos el proyecto a un programa de la Caixa, que yo creo, no sé si existe o no, creo que ha cambiado de institución y tal, se llama Caixa Impulse. ¿Vale? Creo que somos la segunda edición. Y fue de esto que ya me gustaba el tema, pero cuando recibí esa formación de Caixa Impulse, que era formación específica de desarrollo de productos sanitarios y tal, fue cuando sí que vi, primero, la dificultad que había asociada a todo esto y segundo, que de verdad quería abandonar la tesis, que no la terminé. Quería abandonar la tesis y montar la empresa porque era lo que de verdad me gustaba. Y ahí fue cuando empecé. El día uno es entender un poco cómo conseguir que la Universidad de Granada, en este caso, y el SAS, te quieran licenciar la patente, porque claro, había una patente asociada y había que hacer una serie de trámites burocráticos para poder constituir un spin-off. Claro. O sea, tenéis claro que tenéis que hacer la patente independientemente del tiempo que tardara en aparecer la empresa. Fue sobre 2015 o así. Yo creo que la fecha de prioridad es 2015, si no recuerdo mal. La patente estaba ya hecha, lo que pasa es que, o sea, o justo en esa época es que no recuerdo ya. No hace tanto tiempo, pero tengo la memoria. Pero sí que había ya patente. Lo que no estaba claro era si sacar empresas, si iba a ser algo híbrido, que hay muchas spin-offs que digamos que los investigadores siguen, que no, o sea, que no se apuesta al 100% por la empresa, sino que ellos siguen su labor investigadora y hacen un híbrido ahí en Se medio. compatibilizan, ¿no? Eso es. Pero yo sí que tuve claro que lo que me he visto después, que es un trabajo a tiempo completo por dos. Entonces Mm. decidí dejar la universidad y montarla. ¿Y tú lo aconsejarías? O sea, ¿hasta qué punto puede uno realmente empujar a su propia empresa trabajando a media jornada o a ratos?
Yo diría que no. O sea, al principio, hasta que se valide un poco la oportunidad de negocio y que de verdad hay interés por parte del mercado, pues sí, igual se puede compatibilizar. Pero si de verdad se quiere montar algo serio, y yo lo digo siempre, o sea, te tienes que dedicar a tiempo completo y luego creo que también es interesante decir que, o sea, creo que Guillermo Rus, por ejemplo, no creo que haya ningún perfil mejor a nivel de desarrollo teórico que él. Pero quizá en la rama de emprendimiento, quizás no tiene esa competencia que tenía yo a lo mejor, ¿no? Y a mí me pasaba al contrario. Yo a nivel de investigación, pues igual no era tan apto como el resto de compañeros del laboratorio. Entonces, creo que, primero, entender bien si hay una oportunidad de negocio y segundo, si de verdad es algo a lo que tú te quieres dedicar, porque a lo mejor dejas tu trabajo pues, fijo en la universidad y luego te das cuenta que no es lo que te gusta. Claro. ¿Cómo hiciste lo de la conexión con el mundo business cuando realmente no sabes de eso? Tú sabes de ingeniería, de tejido, ¿no? De investigar. ¿Hiciste algún tipo de formación como muy más reglada o lo vas aprendiendo a base de cursos o de tortas, ¿no? A veces, ¿no? Muchas tortas, sí, muchas tortas, pero al principio el Kaizen Pulse sí que fue súper importante para el principio, pero claro, yo creo que estaba bien para lanzar la empresa, ¿no? Ahora miro para atrás y veo el plan de negocio o veo muchas de las cosas que ahora son core de la compañía y digo, madre mía, pues, ¿qué enseñaba yo aquí? Qué Y vértigo, luego ¿no? he intentado formarme en temas de negocio, pero yo donde más alto he notado ha sido en el último año, que he empezado un PDD en el IS y ahí sí que lo he notado, pero hasta ahora ha sido a base de torta y de rodearme, que esto sí que es importantísimo, a todo el que quiera montar una empresa, de rodearse de gente que haya pasado antes que tú por donde tú vas a pasar ahora. Eso es clave, más que la formación. ¿Y cómo se hace eso, Rubén? Pues nosotros levantamos justo en el momento de crear la empresa una ronda de semillas, ¿no? ¿Vale? Y luego, si quieres, comentamos un poco más sobre esto. Pero tuve la suerte de que el propio grupo de inversión buscaba empresas como la nuestra, el programa Mind the Gap Vale. de la Fundación Botín. Entonces, buscaba empresas que estaban a punto de constituirse dentro de las instituciones públicas, de ciertas instituciones públicas, y ponían a un mentor especializado. En este caso, a mí me tocó Carlos Álvarez, que es socio de la empresa y la verdad es que muy contento con él. Y me ayudó mucho en esos primeros pasos. Y luego tuve suerte de tener un mentor que está en Granada y que gracias, por ejemplo, se ha hecho junto con Lourdes Müller, se ha hecho un programa de aceleración allí que se llama ACEXGEL, se llama Todd Snowden, que yo creo que si a día de hoy la empresa está viva, seguramente sea por Todd. O sea, esa persona ha sido de las que me ha aprendido y cada vez que lo veo pues me da una alegría terrible porque lo quiero casi como un padre. Claro. O sea que realmente, en tu caso, la financiación incluso iría por detrás en importancia de la mentorización, digamos, ¿no? Sí, desde luego. O sea, sí, porque al principio, sobre todo, igual primero no se necesita tanta caja, porque lo primero que hay que hacer es validar que de verdad hay interés por parte del mercado, pero sí necesitas saber qué tienes que hacer. Entonces, igual te puede apoyar, que nosotros ahí al principio no, la verdad es que no lo explotamos lo suficiente, de financiación no dilutiva, pública, subvenciones tipo pues, un Neotec o cosas así, pero sí que es súper importante tener a alguien que te eche una mano al principio, no trabajando, pero sí guiándote. Vale, vale. Oye, ya que estamos hablando de parte de financiación, si te parece, vamos a diseccionar todo esto para que los que no saben demasiado de esto, que estén escuchando el podcast, lo entiendan. Dentro de las 1000 opciones que hay, ¿cuál fue tu caso? O sea, ¿cómo pasaste de ese primer impulso de una ronda semilla? Cuéntanos un poco. Pues es más complicado de lo que cuando sale la noticia de no sé quién ha levantado no sé cuánto, ahí se ve la cosa guay, ¿no? Pero, El final pero del sí, iceberg, ¿no? sí, sí, pero hay un sacrificio detrás que la gente no se hace una idea porque como has dicho, hay muchos tipos de financiación, pero a grandes rasgos hay como financiación no dilutiva, vamos a decir, a fondo perdido, que son subvenciones. Luego hay también otro tipo de financiación que puede ser como tipo deuda, que hay varias instituciones que lo hacen. Y luego está lo que es inversión en equity, que por si hay alguien que no ha levantado, o sea, que no conoce mucho los términos, inversión en equity es que tú cedes parte de tu empresa, un porcentaje de tu empresa, unas participaciones, a cambio de dinero, ¿no? Entonces esa persona es como el mercado
público, pero no, o sea, como salir en bolsa, pero que no cualquiera puede comprar, sino que una persona concreta puede comprar una serie de acciones de tu compañía, vamos a decirlo así, son participaciones de tu compañía, y a cambio de esas participaciones, esa persona paga una cantidad acordada. Y dentro de este tipo de financiación hay como diferentes actores. En las etapas más iniciales suelen entrar o fondos que se dedican a transferencia de tecnología, que en España tenemos pues, la Fundación Botín y el programa Mind the Gap. Está también Clave Capital. Está también Nara Capital. En otros sectores estamos hablando, ¿no? Luego hay un montón más. Y hay también Business Angels, que son gente que, por lo que sea, tienen una serie de fondos propios y que generalmente entienden del sector, o a mí me gustaría que entendieran del sector, y que te aportan, aparte de dinero, te aportan conocimiento. Pues hay mucho trabajo detrás porque esa gente no te conoce, y cuando tú vas a pedirle a alguien 300.000, 500.000, 1.000.000 de euros, lo primero que tienes que generar es confianza. Y aparte que en España hay poca, vamos a decir, diversidad de fondos. Entonces es complicado. Hay que trabajar mucho la parte del plan de negocio, hay que trabajar mucho la parte de construir la relación con el inversor, que desde que empieza a hablar hasta que cierra la operación a lo mejor es un año. Y bueno, se va complicando conforme va avanzando la etapa de la compañía, cada etapa de la compañía. De hecho, en Ignitius habéis cerrado 4 millones ahora. ¿Cuál sería un poco el siguiente paso? Claro, desde el principio, o sea, desde que iniciamos la compañía, yo creo que habremos cerrado en torno a 7 en total, entre financiación dilutiva y no dilutiva. Y ahora estamos justo ejecutando un estudio clínico en 8, 9, cuando ya en octubre vamos a incluir otro centro, en 9 hospitales de España. Y aparte estamos haciendo la industrialización, que es pasar de un producto que se está utilizando, un prototipo, vamos a decir, que se está utilizando en un estudio clínico, allá la línea de producción, vamos a decir, la fábrica. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y el siguiente paso, yo creo que sería ya otra ronda posterior para obtener el mercado CE y para construir pues, toda la estrategia comercial, que ahí sería pues una cantidad un poco ya más alta. Rubén, yo creo que esto es como el hámster de la rueda, ¿no? O sea, una vez que entras, yo creo que no hay ningún periodo de más de un mes, ¿no? En el que no estés pensando en qué viene después, ¿no? No, de hecho, la ronda como tal se cerró, vamos a decir, no formalmente, pero se cerró en abril o así. Hemos terminado de hacer todo el papeleo hace un par de semanas, pero se cerró en abril o así. Pero ya estoy buscando en la siguiente ronda. Entonces, claro, como te he dicho, si tardas un año en establecer esa conexión con el inversor, en que te conozca, en generar confianza, y necesitamos dinero en un año y medio, pues hay que empezar ya. Claro. Rubén, una cosa que me llama la atención es, tú eres de Jaén, estudiaste en Granada, has tenido formaciones también en Cataluña, en el norte de España. ¿Ves mucha diferencia entre la dificultad de lanzar un proyecto en zonas donde tienes ya ese tejido, ¿no? o esa cultura, a hacerlo en lugares donde no hay ese bagaje? Pues lamentablemente sí. Yo creo, ahora estoy bajando yo mucho a Granada, ¿no? Con el programa ACEX y también con el estudio clínico. Creo que en los últimos 2 o 3 años ha cambiado mucho y por suerte. Pero cuando yo me vine de Granada, me vine en 2020, vaya, ha empezado a repuntar cuando me he venido, pero cuando yo me vine la cosa no era, o sea, nosotros o nos movíamos o cerrábamos, porque es que nos costaba movernos a nivel de financiación, nos costaba movernos a nivel de estudios clínicos, o sea, hubo muchas trabas que en otros sitios son puertas abiertas, ¿sabes? Que te están esperando ellos a ti. Vale. Entonces, sí que se nota. Claro, pero hablamos más de temas burocráticos que puedan tener que ver con instituciones públicas. No, es soporte, soporte. No. O sea, incluso financieramente hay un montón de ayudas públicas. Por ejemplo, nosotros estamos en Vizcaya, sí, en Bilbao, y hay un montón de ayudas públicas. Luego, los sistemas sanitarios
por ejemplo, Osakidecha, que es el sistema sanitario de aquí de Euskadi, pues intenta probar dispositivos médicos que no estén todavía en el mercado, o sea, en estudios clínicos pilotos, para si funcionan bien implementarlos directamente en su rutina. Hay mucho soporte, hay soporte pues financiero, hay soporte de fabricación. Para nosotros, o sea, solo tienes que mirar, por ejemplo, cuántos centros tecnológicos hay en el estado, y creo que 3, no sé si 3 o 4, estaban en Euskadi, uno creo que estaba en, no quiero meter la pata, pero creo que uno estaba en Murcia y otro estaba en Barcelona, que era en Cataluña, que era Eurecat. Entonces, como que está todo muy polarizado, y aquí es mucho más sencillo desde conseguir financiación, porque hay un montón de soporte también en la primera etapa de la compañía, de financiación pública no dilutiva. Hay industria por si quieres industrializar, hay empresas grandes que te absorben directamente si tú quieres trabajar con ellos, como Grupo Mondragón. Hay un sistema sanitario que está preparado para adoptar innovación. O sea, hay muchas cosas que en otras regiones cuesta encontrar. Vale, vale. Rubén, no hace tanto tiempo que lleva funcionando la empresa realmente. ¿Ha cambiado mucho? En pocos años cambia mucho el modelo de negocio de ese primer piloto o de la idea que tú tenías en mente hasta el día de hoy. Ha cambiado todo, todo. O sea, desde la visión de producto, que ha cambiado 3 o 4 veces. Nosotros al principio pensábamos que íbamos a tener un carrito que tenía la pantalla y tenía nuestro dispositivo. Ahora vamos con un dispositivo muy pequeñito, tipo secador, que tiene una pantalla y es portátil. El foco antes estaba en medir la consistencia y ya está. Ahora estamos como mucho más integrados dentro de la historia digital clínica. O sea, es como que ha cambiado totalmente el modelo de negocio también. Al principio pensábamos en que íbamos a conectarlo al ecógrafo, luego pensamos que íbamos a vender un dispositivo separado, ahora creemos que va a ir más por una suscripción digital. O sea, va cambiando continuamente, y todavía no tenemos ni definido, por ejemplo, la estrategia de precio, y nos quedan un par de años para salir al mercado, pero no está definido todavía. Vale, vale. Oye, sí que es verdad que se están moviendo muchas cosas en salud digital, y hay veces que yo creo que desde el punto de vista de lo que a mí me concierne, ¿no? A veces es complicado encontrar el equipo necesario para tener una compañía que puede ser más de diagnóstico o medical device, pero realmente donde hace falta un componente informático importante también, ¿no? ¿Cómo se hace ese primer equipo que puede ir montando la empresa? Me refiero, llega un punto en el que si tienes inversión, bueno, puedes empezar a hacer crecer por una rama por otra, pero al inicio no lo tienes tanto. Y realmente depende del equipo que tengas, podrás hacer unas cosas o no las puedes hacer. ¿Cómo fue el caso de Ignitius? Pues nosotros fuimos creciendo muy poco a poco, y cuando me moví aquí a Euskadi éramos otro chaval que era el primer empleado, que se llama Alberto García, y yo. Éramos solo 2, nos vinimos aquí los 2. Pero luego hay aquí una universidad, que es la Universidad de Mondragón, que obliga al último año trabajar 100% en una empresa. Ese es su trabajo fin de grado. Y luego tienen la posibilidad de segundo de hacer la formación dual. Entonces están trabajando y le quitan horas de materias por prácticas, y las prácticas son trabajo en empresa. Y al principio, claro, o sea, te estoy contando esto porque esto quiere decir que una persona, cuando acaba el grado, que son 4 años, tiene 3 años de experiencia trabajando. Claro. Aunque esté recién titulada. Entonces, al principio nos apoyamos mucho en perfiles de ingeniería biomédica, que es una carrera que hay aquí mucho, que en realidad tenían poca experiencia, digamos, sobre papel, pero que tenían 3 años de haber estado trabajando en empresas del sector, además. Entonces, empezamos a construir sobre eso, y ahora que tenemos más capital, digamos que ahora es cuando empieza lo complicado, porque estamos intentando coger ya no solo gente que es muy buena y que a nivel operativo resuelve, sino gente que tenga experiencia y que tome decisiones que pueden impactar a negocio, ¿no? Una cosa es la parte técnica y otra cosa es la parte de negocio. Y eso se coge con los años. Y ahí es cuando ya entra a competir con otro tipo de jugadores. Y eso es lo que nos está costando más. Claro. Y a la hora de seleccionar, ¿cómo lo hacéis? O sea, ¿hay dónde elegir o realmente es que no hay dónde elegir? Ese es el cuello de botella. Pues nosotros tenemos una política de teletrabajo totalmente. Entonces, no nos importa dónde, que son puntos muy positivos. O sea,
Mira, la penúltima persona que hemos contratado se ha cambiado de empresa precisamente porque tenía que ir a la oficina. Vale. O sea que estaba cómodo en todo, pero quería eso. Y yo creo que eso es un punto positivo. Te cuento esto ¿por qué? Porque lo hacemos a través de una pequeña boutique especializada de reclutamiento, especializada en dispositivos médicos, concretamente solo en dispositivos médicos, y no contratamos únicamente en España, sino que abrimos a nivel europeo mínimo. Sí que intentamos que esté en el mismo uso horario, +1, -1, Ujú. y pues tenemos un equipito en Barcelona. Tenemos también, ahora mismo se acaba el lunes, se incorporó otro chico de Portugal, no sé qué. Cuesta un poco y ya he decidido que, o sea, a mí me cuesta, porque antes hacía yo el proceso entero. Ya, Me costaba tanto que ya he decidido que es el momento de externalizarlo. claro. ¿Y cuándo llega ese punto? O sea, ¿cuándo llega un punto en el que te das cuenta de que le estás invirtiendo demasiado tiempo a parte de la creación del equipo y que te está interfiriendo en lo que realmente, en lo que deberías centrarte como CEO? O sea, ¿tienes que reventar realmente para darte cuenta o se va viniendo a venir? Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una cosa que digamos, la carga de trabajo que tiene, que depende cómo afronte el proceso de contratación, pero nosotros lo teníamos muy procedimentado y dedicaba yo mucho tiempo al filtrado, atacar perfiles y luego hacer varias rondas de entrevistas, etcétera. Pero el tema está en que eso no me importa porque me gusta mi empresa y si tengo que dedicar no sé cuántas horas las dedico, pero hay un riesgo crítico asociado a cada perfil que contrata. Y llega un momento en el que los perfiles que entran tienen que tomar decisiones críticas de negocio en una área que ni siquiera tú conoces. Entonces, si tú no sabes de algo, ¿cómo vas a ser lo suficientemente crítico como para contratar a un perfil clave en ese área? Pues prefiero contratar a alguien que tenga experiencia contratando Digital Product Manager específicamente durante 5 años, a hacerlo yo y cometer errores, porque hemos cometido errores de incorporar a perfiles que parecían una cosa en la entrevista que hace el fundador, porque tú no eres una persona especialista en talento ni en recursos humanos. Y cuando se te pega la persona trabajando una semana, dices, ¿qué he hecho yo aquí? ¿Qué he hecho? Claro. Además, Rubén, tú tienes la ventaja de que has empezado a crear tu equipo o incluso la propia empresa con la visión del remoto, ¿no? En mente. Quizás lo difícil sea lo contrario. Lo difícil puede ser que empieces en plan antiguo, ¿no? Y veas que realmente es difícil encontrar ese tipo de perfiles concretos y tengas que pasar parte de tu equipo a remoto o a híbrido. Y ahí vienen a lo mejor los desajustes, ¿no? El cómo... Ese fue nuestro caso, ¿eh? Ese fue nuestro caso. Vale. Y vino sobre todo, fíjate, que la gente que más se ha opuesto al tema de híbrido y remoto era la gente que estaba en la oficina. Claro. Porque tenemos un tipo de cultura que es mucho de interacción entre nosotros, espacio abierto. Y al principio costó un poco, pero esto para el que esté escuchando el podcast, una vez que, o sea, abre, digamos, el abanico la posibilidad de que la gente trabaje en remoto, se nota una barbaridad que la gente está como súper enganchada, se valora muchísimo, puede aumentar también la retención de los trabajadores, o sea que súper bien. Rubén, pero tú lo ves claro, ¿eh? Sí. Fantástico. Cuéntanos un poco de la empresa, de Ignitus y de vuestros productos. Pues somos, ya lo hemos comentado, pero somos una spin-off de la Universidad de Granada SAS y hacemos un dispositivo médico para diagnóstico de patologías de salud de la mujer, vamos a decir, ¿no? El campo es muy amplio, pero ahora acoto. La primera indicación es diagnóstico de parto prematuro y luego sí que vamos a sacar otras indicaciones relacionadas también con temas de salud de la mujer, tipo inducción al parto, cáncer cervical, otras patologías. Y claro, ¿cómo funciona? Porque es muy genérico lo que he dicho. Es una combinación entre un hardware y un software. La parte de hardware es lo que viene de la Universidad de Granada, la tecnología inicial, que mide con mucha precisión sin hablar en temas técnicos, cómo de blando es un tejido. En concreto, nosotros medimos cómo de blando es el tejido del cuello del útero. Y hay una parte de software, que es algoritmos generados con Machine Learning, que coge esa consistencia, que la mide la sonda, es una sonda intravaginal, y la mete dentro de una red de... No es inteligencia artificial porque es Machine Learning, y encima es algo concreto que es un algoritmo ya que hemos definido. En combinación con otras variables del historial clínico de la paciente. Y entonces, en lugar de darle ese número, esa consistencia, sin más, lo que nosotros le damos es un mensaje al clínico de el riesgo que tiene esa paciente de tener un parto pretérmino o no. O sea, damos un score teniendo en cuenta la consistencia, que es clave, pero también la etnia, la edad, otras variables que están relacionadas con el riesgo. Bueno,
Cuando habláis de esto con el médico, con el clínico, ¿qué perspectiva tiene él? ¿Ve algo que es realmente, bueno, súper novedoso, algo que añade información a lo que él ya sabe, que al final va a ser información adicional que necesita para tomar decisiones? ¿Cómo lo ve el clínico? Claro, desde el principio nosotros nos hemos focalizado en intentar huir de decir que esto va a cambiar el standard of care, que Claro. esto va a ser una revolución. No, en general, en la medicina, las decisiones no se toman ni con una herramienta ni con una variable. Esto va a ser una herramienta más que va a tener el médico, que va a usar en conjunto con todas las técnicas que tiene y con su conocimiento, pero que le va a ayudar a reducir el riesgo del diagnóstico que emite, ¿no? Entonces, nosotros sí que creemos que somos más precisos que lo que hay ahora mismo en el mercado, pero sabemos que al final el clínico no se va a limitar a utilizar nuestro dispositivo y tomar el resultado que diga, sino que lo va a cotejar pues, con su conocimiento, con el historial clínico, y así es como yo creo que debe ser. Había el director de temas de inteligencia artificial así de General Electric. Hubo un quote que leí una vez en LinkedIn, que lo sigo, que decía que la inteligencia artificial no está aquí para sustituir a los médicos, pero sí a los médicos que no se apoyen en ella para tomar decisiones. Claro. Y yo creo que esa es un poco la clave. Y Rubén, cuando llegasteis a ensayos clínicos, a esa fase, ¿pensabas tú que iba a ser tanto lío o no? Un mes antes de empezar, no. Es seguramente, junto con la parte regulatoria, lo más complicado de la compañía, y también, claro, de donde se diferencia un poco todo. La parte clínica de estudio clínico es lo que me está quitando años de vida, yo creo, hoy en día, ¿eh? Pero al final, imagino que externalizas también, ¿no? Sí, tenemos una CRO externa, pero el tema está en que en el papel todo es muy bonito, y cuando eres un emprendedor y tienes tu propia startup, tú piensas lo que tú has dicho al principio, ¿no? Que va a cambiar el standard of care y tal. Pero, y en un estudio clínico, pues que tú le vas a dar el dispositivo al especialista y que va a funcionar el 100% de las veces como tú esperas que funcione, y que el clínico ha sido parte del proceso de desarrollo hipotéticamente, y sabe cómo funciona todo, y que no va a tener fallos de usabilidad, y que no va, y eso no es así. Y entonces empiezas y al mes empiezan a llamarte los médicos, no funciona bien el dispositivo, no lo están utilizando como tú lo habías diseñado. O sea, te podría contar anécdotas, pero vamos, terrible, terrible. Cuenta. Sí. Cualquier cosa que se pueda contar, se puede contar. Hay un tema crítico que nos ha pasado a nosotros en el proceso de desarrollo por no ir lo suficiente al hospital. Y es que nosotros tenemos un maniquí aquí que simula el tronco de una mujer, ¿no? Y entonces tiene el órgano reproductor femenino totalmente mimetizado. Y nosotros testeamos la primera versión del dispositivo, era una sonda intravaginal, tiene que entrar, tocar en un punto concreto del cuello del útero para medir, le da un botoncito y mide, ¿no? La consistencia. Y cuando llegamos al hospital, todo el mundo dice que es un poco complicado de usar, que no saben cómo funciona, tal. Hacemos el análisis de las primeras 50 pacientes y la reproducibilidad que yo mido y tú mides, o sea, y cómo se parecen esas medias, era lamentable, o sea, era bajísimo. Y claro, nos fuimos al hospital, nos pegamos al hospital a los médicos y nos dimos cuenta que tenían que apoyar en el cervix, pero una vez que tú introducías el dispositivo en la vagina, no sabían dónde estaba el cervix porque no veían. Entonces, eso nos hizo parar el estudio clínico, meter una cámara. O sea, por no acercarte al especialista y no escucharlo, Vale. Pues de esa nos han pasado un montón de cosas. A ver, eso me recuerda un poco a las veces que ves en publicidad fotos de laboratorios de cosas de ciencia y te ves a una persona pipeteando con el dedo índice, con la pipeta hacia abajo, y tú, ¿cómo se hace eso? Hay que estar ahí, ¿no? Hay que verlo, ¿no? Y hablar con el que lo hace. Exactamente. Muy bien. Oye, Rubén, ¿qué es lo que más te gusta de tu día a día como CEO? Pues ha ido cambiando en la jornada, porque al principio me gustaba mucho la parte de intentar sacar valor de la tecnología, o sea, transformar una tecnología que pintaba bien en algo que tuviera valor para la sociedad. Sí. Luego me llamó mucho la atención y empecé a obsesionarme casi con el tema de levantar capital, porque soy una persona muy social, entonces me gustaba mucho relacionarme con los inversores, conocer a la gente, entender qué es lo que miraban del proyecto, qué es lo que les gustaba y potenciar el plan de negocio. Y ahora estoy entrando en una etapa en la que noto que lo que más me gusta es
gestión del equipo. O sea, y no desde la dirección, vamos a decir, no tanto la gestión, sino me noto en los últimos meses cómo estoy tomando un paso atrás y potenciando, o sea, no tomando decisiones, sino provocando que la gente tome decisiones. Y creo que es algo adictivo y que es algo que cada vez me gusta más, porque como que me siento entre partícipe y orgulloso de cuando alguien toma una decisión y no viene y me pregunta, sino que, o sea, directamente la gente está empezando a ser autónoma y tomar decisiones por sí mismo y me siento un poco responsable de eso y me gusta mucho. La persona, al fondo, ¿no? Sí. Rubén, si tuvieras que irte atrás y darle un consejo al Rubén que empezaba el grado en ingeniería, ¿qué le hubieras dicho? Bueno, que hiciera lo que hizo y que si tenía claro el tema de montar una startup, que lo hiciera, pero que el día 1 después de montar la empresa, que estuviera cerca de alguien que supiera mucho del tema, porque te intentas, digamos, sacarte las castañas del fuego a ti mismo y no es la solución. La solución es tener a alguien ahí que te eche una mano. Y si yo ahora volviera atrás, seguramente llevamos 5 o 6 años con el proyecto, ¿no? Más a tope. Seguramente habríamos hecho lo que hemos hecho en 5 o 6 años, en 2 años o 3 años, con el conocimiento que sé. Entonces, ¿qué tengo ahora? Entonces, por eso muchas veces me cuesta ver que los emprendedores no se acercan a gente más senior, a otros CEOs, a preguntarle cosas, porque a mí no me cuesta sentarme media hora a hablar con alguien o incluso más tiempo. Y esa media hora te puedo asegurar que te puede solucionar muchos problemas. O sea, a día de hoy, lo que estamos avanzando dentro del proyecto es porque tengo gente al lado de mí. Yo no tengo conocimiento de lo que viene de aquí en adelante, pero sí que tengo gente que ha pasado por aquí un montón de veces y me ayuda. Y yo creo que eso es clave cuando monto una empresa. Clave. Pues Rubén, yo creo que después de esta entrevista, más de un CEO joven posiblemente se ponga en contacto contigo para preguntarme y para conseguir ese mentor que en el fondo todos necesitamos, ¿no? En diferentes aspectos de nuestra vida. Sí. Pues Rubén, ha sido fantástico hablar contigo. No sé si quieres comentar algo más, algo concreto, algún mensaje final en el podcast. Bueno, nada, que si hay alguien que está pensando en montar una spin-off o una startup en general, que es un mundo súper bonito y que sí que hay que tomárselo en serio, pero que en mi opinión, si yo volviera atrás, volvería a hacerlo otra vez. Y he pasado por muchos problemas y he pasado por muy malos momentos, pero totalmente compensa. O sea, que animo a la gente a que si está dentro de un grupo de investigación y tiene ese gusanillo de montar un proyecto tipo empresa y tal, que lo haga, porque seguro que aprende mucho y le cambia la vida. Y cuidado que es adictivo, ¿verdad? Sí, desde luego que sí. Rubén, pues muchísimas gracias y seguimos hablando, ¿vale? Perfecto, muchas gracias a ti, Manolo. Buen día. Bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy. Sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, donde encontraréis esta y muchas otras entrevistas y donde además tendréis acceso a ofertas de empleo de perfiles científico-técnicos. Mil gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio, en el que estaremos explorando talento científico.